la vez, y estás al llamado con una radio, y el juez te llama y te requiere tal jugador, te requiere médico en la cancha tal, y tenés que acercarte lo más rápido posible, y tenés autorización para poder entrar e interrogar al jugador. Y bueno, y en ese momento te encontrás con un partido que generalmente no estás viendo, entonces tenés que preguntarle al jugador qué le pasó, por más que ya lo conozcas, a veces tengas algún antecedente del jugador, porque estuvo con vos en el vestuario y ya te planteó alguna condición, pero en general la mayoría de los llamados de cancha tienen que ver con dos cuestiones. El, el torneo de tenis, los torneos de tenis se juegan mayormente en calor, van siguiendo al mundo, el circuito va siguiendo al calor. Es muy raro que ustedes vean un torneo de tenis y que vean a los jugadores abrigados, realmente hace calor en todos los torneos. Y el calor es un hecho fundamental porque el 60% de los llamados a una cancha tienen que ver con lo que se llama enfermedad por calor. Cuando popularmente se habla de un golpe de calor, eso es una de las instancias de la enfermedad por calor, pero es la más extrema, donde muy poca gente llega a tener un golpe de calor. Lo previo es generalmente o una deshidratación, o calambres por calor, o lo que más comúnmente produce el llamado de cancha, que es lo que se llama agotamiento por calor. 60% de los llamados de cancha son por calor. Es un jugador que te dice, no doy más, estoy mareado, tengo ganas de vomitar, siento que me voy a morir, tengo las piernas flojas, no sé qué me pasa, y en realidad lo que le está pasando es que se está deshidratando y está sintiendo en su cuerpo los efectos del calor. Y el otro porcentaje de llamado de cancha tiene que ver básicamente con, aunque les parezca mentira, las lesiones musculares, pero son muy pocas. El 12% de los llamados de cancha tienen que ver con lesiones musculares. Entonces, este es un primer consejo para quienes les guste o piensen o les guste trabajar en tenis, es que tenés que conocer muy bien la enfermedad por calor para poder saber que cuando te van a llamar de la cancha, 60% de las veces va a estar relacionado con esto. Y 12% de las veces es algún dolor muscular en la cancha, la mayoría de las veces. Otras lesiones son muy raras, los golpes son raros, puede ser alguna caída, pero en general las urgencias tienen que ver con esto, o las llamadas a cancha. Bueno, y estos dos datos que vos estás dando son súper interesantes, porque acá es donde nosotros podemos aconsejarle tanto al deportista profesional como al deportista amateur. Digo, si vos decís que en un torneo profesional las dos complicaciones más comunes son la deshidratación y las lesiones musculares, son dos situaciones que claramente se pueden prevenir de alguna manera, o en su alto porcentaje se pueden prevenir con una buena estrategia de hidratación y con una buena dinámica y profilaxis y trabajo previo en cuanto a lo que son las lesiones musculares y cuidados y entrenamiento y descanso y demás. Entonces, en esto que contás, ¿qué le podemos sugerir digamos, a todo el mundo a todo el mundo tenis? Si sabemos que esas dos cosas son las que más pasan, ¿qué estrategias podemos o qué le podemos aconsejar? Bueno, me parece interesante, pero vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado, la enfermedad por calor y por otro lado, las lesiones musculares. 2 minutos para la enfermedad por calor. Si bien el circuito de tenis sigue el calor por todo el mundo y va jugando en distancia de calor, nosotros el calor lo tenemos en nuestra región durante 4 meses, por lo menos fuerte. Entonces hay varios consejos. El primero, siempre hidratación, siempre agua, manejar pausas en los partidos, pensar que los jugadores se deshidratan y ellos cada 2 games paran, se sientan y toman agua y aún así se deshidratan. Y a nosotros nos pasa los que jugamos que muchas veces estamos un set y medio sin tomar agua. Entonces, sí tener pausas, aunque sea cada 2 o 3 games, para tomar agua. Lo segundo en en época de calor, obviamente, es buscar jugar, si se puede, sacar cancha en horario fuera del horario extremo de calor, o a la mañana, o a la tardecita, o a la noche. El tercero es jugar con ropas claras, que la ropa clara, blanca o clarita disminuye lo que vos sentís por el calor. Uno a veces ve en verano, en enero, jugando gente con ropa negra a las 3 de la tarde y decís, candidato a tener un golpe de calor, una deshidratación, un agotamiento. Hidratarse bien, y el otro es, en esas épocas, que tu comida previa sea una comida rica en alimentos con agua, frutas sobre todo, para tener un buen nivel de hidratación. Pero en la medida que vos te hidrates permanentemente y no te expongas tanto, uses una gorra. Ahora vienen las gorras que tienen filtro UV también, que son útiles para proteger la piel, la ropa UV también.
Son todas estrategias para tratar esa enfermedad por calor. Y con respecto a las lesiones musculares, tiene que ver un poquito más con una condición más amplia, que es la condición física en general, donde siempre tratamos de decirle que quienes juegan más asiduamente al tenis puedan ir al gimnasio, tengan un entrenamiento muscular, tengan un trabajo de fortalecimiento de las 3 regiones del cuerpo, tren superior, zona media y piernas. Esto es clave, vos lo sabés muy bien, Diego, porque muchos dicen, bueno, pero yo hago un poquito de brazo porque lo uso para sacar y para pegar mi drive, y listo, pero muchos tienen que saber que más del 30% de la fuerza del saque se hace con el abdomen, con la panza, y que si uno no tiene fuerza en la zona media, va a sacar con menos fuerza y va a estar forzando el hombro y va a empezar con dolores a nivel del manguito rotador o de otros tendones. Y la fuerza de pierna también. Y la coordinación. Entonces, trabajar en la prevención de tener un entrenamiento físico para entrar a la cancha y por otro lado de lo que hablábamos en cuanto al calor. Bien. Y también decirles digamos, que la hidratación no surge a partir de la sensación de sed, que la No. hidratación tiene que ser digamos, un hábito que se haga de manera continua, pero fundamentalmente cuando uno va a jugar, que tenga en cuenta también toda la previa, durante el partido, después del partido, ¿no? Aconsejar un poco que la gente no se hidrate solo cuando tiene sed, sino que sea un hábito el tema de la hidratación. Fundamental, y que si tenés una bebida deportiva mejor, y si no, agua, pero mantenerte hidratado, poca cantidad y frecuentemente como para poder mantener esa condición. Y bueno, vos pensás que los tenistas profesionales, que son los más preparados, te llaman muchísimas veces y no te quiero imaginar cualquiera de nosotros que también hemos preparado lo que sufre el calor, pero lo sufrís muchísimo. Obviamente que en invierno esa situación cambia y ahí aparecen más las lesiones musculares, como te decía, o algunas lesiones articulares que no son tan frecuentes. Sí, también esto de que a veces la lesión, o a veces no, casi siempre las lesiones son multifactoriales y que la deshidratación, que te lleva a una fatiga, dependiendo del estado de deshidratación, también es un factor más de riesgo para una lesión muscular. Sí, fundamental. Pero yo lo que les digo siempre es, y el tenis es un deporte que tiene la particularidad de que más allá de los profesionales, salgamos por un minuto, vamos a entrar y salir con la gente que es Dale. profesional y que no, es que es un deporte, es uno de los pocos deportes que te permite jugar hasta grande, hasta bien grande. El tenis es uno de los deportes, por ejemplo, que te permite jugar con prótesis. Está indicado, si vos tenés una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla, vos podés jugar al tenis. Tu cirujano te va a decir, es uno de los deportes que puede hacer. Y generalmente quien tiene un reemplazo de rodilla o de cadera, una prótesis, tiene de 70 años para arriba. Y entonces siempre es aconsejable decirle que a mayor edad, más necesidad de mantener la condición física. Y hoy ir a un gimnasio y tener un poquito de entrenamiento de fuerza, un entrenamiento aeróbico, un entrenamiento de equilibrio, un poco de elongación, que no es nada del otro mundo, hay que hacerlo fundamentalmente. Si te gusta jugar y jugás 2 o 3 veces por semana, después de los 40 sin gimnasio se te va a complicar y ahí es cuando más vas a ir al médico y al kinesiólogo, ¿no? Bien. Podemos ir pidiendo que los que quieran ir haciendo algunas preguntas las vayan haciendo y las vamos a ir contestando de a poco, pero también, y en esto que vos decías de los deportistas a lo mejor amateurs, que a veces llegan con el tiempo justo, que a lo mejor no almorzaron, no comieron, no se hidrataron, no hacen una buena entrada en calor, que, bueno, nada, la posibilidad también y el enorme riesgo de sufrir alguna lesión. Entonces, contarles un poco cuáles son todos estos hábitos que tienen que hacer para hacer un deporte seguro. Sí, más allá de mantener una buena condición física, antes de jugar una entrada en calor, como en cualquier deporte, por lo menos 15, 20 minutos, no apurarse a entrar a jugar y tomarse un tiempo, aunque sea para pelotear, entrando en calor peloteando, tener una separación entre tu última comida y el horario del partido, mínimo, por lo menos 2 horas. Si ves que tienes que jugar en un horario que está bastante cercano al horario de la comida y necesitas comer, obviamente ir más al lado de las frutas, algo liviano, y no sobrecargarte con carnes o con comida con proteínas. El tenis, plantearse las pausas, porque muchas veces nosotros vemos que los tenistas profesionales paran cada 2 games, se sientan 2 minutos
y siguen, y vos ves que toman agua, que comen, que se secan, que se cambian la remera, y esos que son los más preparados lo hacen, imagínate los que menos están preparados. Entonces, tener el hábito con tu compañero de, aunque sea cada 3 games, si no querés hacer tanta rotación, ir cambiando de cancha y tomarte un tiempo para hidratarte, tener una banana, comer un pedazo de banana, mantener los niveles de hidratación, de potasio, elongar. Bueno, en la medida que el tenis es un deporte que al que le gusta mucho, y es muy raro que alguien que le guste mucho el tenis juegue solamente una vez por semana, salvo que no tenga tiempo. La mayoría nos vamos entusiasmando y jugamos más, 2, 3 veces, y ahí vas a encontrarte con estas limitaciones de estar mejor entrenado, de tener una buena hidratación, de comer mejor, porque para no poder lastimarte. Si no te quedas 2 meses afuera de una cancha y lo sufrís. Fede, y también para hablarle un poco a los jugadores que también van a hacer sus primeras experiencias en estos torneos, porque nosotros también acá tenemos un público de jugadores, digamos, juniors o en proceso al profesionalismo, que de repente van a jugar sus primeros torneos y tienen un nivel de exigencia mayor en la cancha y empiezan a sufrir situaciones que a lo mejor no estaban acostumbrados. Como el partido es más complejo, a lo mejor es más largo, es más intenso, y cómo tienen que manejarse, porque son situaciones nuevas, experiencias nuevas, y están dentro de un partido con toda la presión, empiezan a sentir cosas, o que se sienten mal, o que sienten algo en un músculo, y bueno, ¿cómo tienen que manejarse? ¿Tienen que llamar al Sí, médico? ¿Ante qué situación? ¿Cuál es la alerta? ¿Cuál es la alarma? sí, los jugadores jóvenes en su ascenso, y algunos juegan la pre-quali también, vienen de antes, y ya llegan a cuando empieza el torneo con mucha sobrecarga. Cuando un jugador del cuadro empieza a jugar el lunes o el martes, ellos empezaron a jugar el sábado. Entonces ya tienen un bagaje de partidos adentro. Lo segundo, que generalmente juegan partidos más largos, y lo tercero, que juegan con partidos con gente de mucha más experiencia y más nivel, con lo cual ahí empiezan a jugar no solo las cuestiones físicas, que los chicos tienen que estar muy bien preparados para poder soportar tanto partido, y por otro lado la cuestión psicológica, porque es cuando empieza a pesar la mano, cuando la tensión hace que los calambres musculares sean más frecuentes, y muchas veces uno encuentra los calambres musculares por fatiga, por deshidratación, pero también por tensión. Entonces, en ellos, que yo sé que lo tienen como herramienta, que no descuiden lo que es el trabajo con el psicólogo para trabajar esas tensiones. Detrás de un partido en un chico hay muchas expectativas, hay muchas cuestiones de futuro, hay muchas cuestiones que ellos están intentando sacar adelante para poder seguir con su carrera. Entonces, más allá de lo que uno puede ver jugando al tenis, una persona pegando un drive, un revés, dentro hay un jugador, dentro hay una persona que tiene un montón de cuestiones adentro que tienen que ver con su futuro, con su presente, bueno, con lo que cuesta, ¿no? Con lo que cuesta entrenarse, con lo que cuesta tener apoyo. Entonces hay que tener en cuenta, y no deben dejar de consultar. Si van a un torneo que vaya teniendo más estructura, ya sea en un Challenger donde tenés ya presencia médica, en una ATP ni hablar porque tenés todo un equipo médico, no tener temor de consultar al médico y no esperar a estar en la cancha, porque nosotros estamos desde 1 hora antes que empiecen los partidos hasta 1 hora después que terminen los partidos, y estamos desde el día que empieza la clasificación, el día previo en realidad. Entonces estamos todo el día en el club. Y que no dejen de consultarnos si sienten un dolor, o en la espalda, en la pierna, el gemelo cargado, el hombro que no lo sienten bien, porque se puede trabajar, porque están los kinesiólogos para poder hacer trabajos preventivos, los kinesiólogos del torneo. En los torneos uno ve que los jugadores profesionales van con su equipo, muchos, la mayoría, pero bueno, los chicos tienen a disposición también los kinesiólogos que ponen el torneo, los masajistas que ponen el torneo, los imagenólogos que ponen el torneo, donde lo vamos a tratar de la misma manera que al número uno del cuadro principal. Pero tienen que consultar, no nos molesta. Lo más que por ahí a veces nos da bronca cuando tenemos una lesión, que te llaman de cancha y te dice, me duele el gemelo, tengo cargado el gemelo. ¿Qué te pasó? ¿Cuánto hace? Y te dice, no, venía cargado desde ayer. Y uno le sale decir, ¿cómo no me dijiste? Claro. Y no, me dio no sé qué, era tarde, y nosotros a veces nos quedamos hasta las 2 de la mañana en el torneo. Porque si el último partido termina a veces, empieza a las 10 de la noche, el partido termina a 12, 1 de la mañana,
y te vas una hora después. ¿Cuántas veces nos hemos ido de Buenos Aires a las 2 o 3 de la mañana? Muchísimos días. Estamos. Entonces, tienen que consultar, tienen que aprovecharnos porque esa lesión ustedes los kinesiólogos la pueden tratar, los masajistas pueden aflojar y les va a ir mejor. Hay otro mundo de cosas que sucede dentro de una cancha que también se ve y que es todo el tema de los tapes, los cambios de vendajes, las lesiones de la piel, de las uñas, las ampollas, los callos. Y eso también es algo que a los jugadores jóvenes, cuando empiezan a competir un poco más, de manera más intensa y a otro nivel, también les suceden. Y eso también se puede prevenir. Sí, totalmente. Mira, te cuento que en lo que tiene que ver con, no diría rápidamente la palabra, la lesión en tenis. Nosotros usamos otro término, ¿no? Se usa otro término, que se llama médicas. Porque las condiciones médicas, eso no es una lesión, eso es una enfermedad. Pero bueno, a la hora de hacer las estadísticas y los trabajos de epidemiología, se tratan como se llama condiciones médicas. En ese sentido, dentro de lo que serían las enfermedades, el 36% es la enfermedad por calor, pero el 34%, la segunda causa por la cual te consultan que no sea una lesión, son enfermedades de piel. Claro. Y son las ampollas fundamentalmente, a nivel de la mano, a nivel de los pies. Uno ve las manos y los pies de los jugadores y vos no puedes creer como un puño en una raqueta. Entonces sí existen un montón de tratamientos para hacer preventivos, con todo tipo de parches, de soluciones. Hay que cuidar mucho esas ampollas porque te pueden dejar afuera, una ampolla de un pie, una ampolla de una mano, te puede dejar fuera de un torneo. Y los jugadores le dan tanta importancia a las ampollas como a una contractura muscular, o más te diría. Si uno ve como un jugador de tenis, que en ese caso ustedes los kinesiólogos trabajan puntualmente con todo lo que tiene un arsenal de tapes, de cintas de distinto tipo, de soluciones para facilitar deslizamiento, cómo están media hora antes de un partido tratándose cada ampollita que tienen, porque saben que después en 2 horas no tienen chance más que de seguir adelante. Pero sí es clave cuidar mucho la piel. Entonces, tener bien cortadas las uñas. Si jugás cada vez más y tenés una ampolla, hacétela ver. Ve, si estás fuera de un torneo y sos un jugador amateur y ves que tenés una ampolla y un callo, tratalo, andá al pedicuro, andá a tu especialista de piel, cortate las uñas, hacete ver las uñas, aunque te parezca mentira. Eso es la segunda causa, no lesión, por la cual el jugador va al médico. 34%. La mitad son lesiones, la mitad enfermedades. Y las enfermedades está al nivel de la enfermedad por calor, las consultas por ampolla fundamentalmente. Ahora, Vos podés contarnos algo. No, está bien. Acá el entrevistado sos vos. Pero mirá lo que es el tenis, que dentro de una cancha podés tener una enfermedad de calor que corre riesgo de vida y una ampolla. O sea, que es casi lo más banal que te puede pasar en un tema médico. Y digamos, esas dos cosas te dejan fuera de un partido de la misma manera. Una simple ampolla o una enfermedad de calor que te podés morir. Tal cual. Con respecto a los jugadores amateurs, tener cuidado con el tema de las ampollas, sobre todo de la mano, cuando cambian de cubre grip, cuando cambian de grip. Es importante en verano el cubre grip por la transpiración de la mano, es importante el secado de la mano, tener una toalla colgada en el alambrado para poder secarse, para que la piel no se lastime. Pero hay que cuidar muchísimo la piel, tanto de los pies como de las manos, porque es muy difícil correr de un lado a otro de la cancha con una ampolla en un pie, es imposible, no puedes frenar, no puedes deslizarte. Estás en carne viva. Cuando un jugador te muestra un pie porque te llama de cancha y vas al court call y se saca la media y vos ves las ampollas que te muestran, yo creo que ninguno de nosotros andaría ni siquiera calzado con esa ampolla. Eso están jugando. Entonces es muy importante para todos cuidar las manos, cuidar los pies, tratar todas las lesiones que uno pueda tener, porque los jugadores profesionales lo hacen estrictamente. Bien. Entonces, un poco para resumir todo esto que hablamos de lo que sucede en una cancha, podemos decir que 3 grandes grupos, o sea, las enfermedades de calor, las lesiones musculares y las lesiones de la piel. Y son 3 situaciones. Ahí tenés la mayoría. Ahí tenés la mayoría.
Y esas tres situaciones son absolutamente prevenibles. Absolutamente prevenible. Nosotros con Walter presentamos en el año 2017 un trabajo de 6 años del torneo con todos los datos. Está publicado en la revista de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, pero si lo buscan en la web lo van a encontrar. Si lo googlean, lesiones en el tenis, ATP de Buenos Aires, lo van a encontrar y ahí están todos estos números. Pero sí, trabajar en prevención. Los jugadores de tenis trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo en prevención. Muchísimo. A los kinesiólogos es como si se casaran con el kinesiólogo prácticamente. El masajista tiene que estar a disposición todo el día. Ellos, desde que llegan al club y tienen su horario de entrenamiento, ni hablar de horario de partido, por ahí están 4 horas antes trabajando sobre su cuerpo y se quedan 2 horas o 3 horas después de que termina un partido, entre que se atienden, se masajean, elongan, dedican muchísimo tiempo a cuidar el cuerpo. Porque también es un deporte que en el momento que va avanzando el torneo tenés que jugar todos los días. Y es muy difícil jugar 3 horas todos los días a la intensidad que juegan. Yo creo que son verdaderas máquinas y bueno, y aún así lo sufren. Por eso yo recalco también, le digo a todos los chicos que atendemos, bueno, que tengan mucho cuidado de su físico, que trabajen mucho en la prevención de las lesiones, muchísimo, porque es lo que lo va a hacer quedarse en cancha. Bien, buenísimo. Bueno, voy a ver algunas preguntas. Acá preguntan, ¿cuánto tiempo vos disponés para hacer el diagnóstico antes que antes que empiecen a correr los 3 minutos? Una vez que te llaman a la cancha, ¿de cuánto sí, tiempo disponés? En realidad vos tenés un tiempo de 1 minuto para poder hacer una evaluación y con 2 o 3 preguntas tenés que enseguida contactarte visualmente con el juez de silla que está al lado tuyo y decirle si lo vas a tratar, si es una condición médica tratable o no tratable. Los médicos del deporte tenemos una forma de trabajar y un entrenamiento tal en el cual vamos aprendiendo con los años y que pasa en todos los deportes, cada uno tiene reglas, el tenis tiene minutos, el fútbol no los tiene, por ejemplo, pero vos en 1 minuto tenés que decidir si vas a tratar a un jugador, si no lo vas a tratar, y para decidir si lo vas a tratar, tenés que saber qué tiene. Vos pensás que cualquier paciente que va a una consulta médica, un médico está 15 minutos o 5 o 10 preguntándole cosas, 2, 3, 5 minutos revisándolo, después le pide estudio y después le dice lo que tiene. Y a nosotros los médicos del deporte se nos pide que en 1 minuto tengamos en cuenta qué es lo que tiene y lo tratemos. Y en 2 minutos el jugador tiene que volver. O sea, tenés 3 minutos para haber resuelto una situación médica. Y en el fútbol es lo mismo. Vos vas a ver que un médico atiende a un jugador y lo saca de la cancha y en 1 minuto tiene que decidir, lo mira el técnico, si juega o no juega. Ese es el desafío de lo que es la medicina del deporte, la traumatología del deporte específicamente. Pero tenemos un primer tiempo que es de preguntas, porque hay situaciones médicas que nosotros podemos atender y otras que no podemos atender, que no debemos atender porque está prohibido atender. Cuando es alguna patología crónica que ya viene siendo atendida de antes, vos lo tenés que atender en los cambios de cancha. Vos podés darle un tiempo de 3 minutos si es una patología nueva, aguda, que se haya desencadenado en la cancha para poder parar el partido 3 minutos, tratarlo, el juez en ese caso anuncia que se suspende el partido. Pero cuando son condiciones crónicas o algunas condiciones no tratables, no podés hacer. Un ejemplo que yo siempre marco cuando damos nuestras charlas, he referido a la enfermedad por calor y una anécdota que te pinta el cuerpo entero lo que pasa. No voy a dar el nombre del jugador, porque por una cuestión de preservarlo, un jugador que ya se retiró hace poquito, un español, pero era un día de semana y serían las 4 de la tarde, tenemos un llamado de cancha en el Buenos Aires Lawn Tennis, cancha central, tal jugador pide médico. Entro y estaba el jugador agachado, con la cabeza agachada entre las piernas, y me dice, no puedo más, no puedo más. ¿Qué sentís? Y me dice, siento que me voy a morir. Entonces yo me di cuenta, lo miro, estaba sudoroso, transpirado. Obviamente que en esas circunstancias el juez estoy interrogándolo todavía, le tomo el pulso, tenía el pulso rapidísimo, estaba deshidratado, un cuadro de agotamiento por calor, te das cuenta en la cara, ¿no? Y hay preguntas que uno debe hacer y otras no. Vos no le puedes decir a un jugador profesional, tomaste agua, porque vos te das cuenta, está rodeado de agua. Sí. Y yo le digo,
y tienen sales. Ustedes van a ver que los jugadores de tenis tienen agua de colores, y dicen, ¿qué están tomando? Y en realidad son sales de rehidratación oral que vienen de frutilla, de otros gustos, que agregan, que tienen, la transforman en una bebida deportiva. Entonces yo lo miro al jugador, miro al lado de él y le digo, ¿tomaste tu agua con sales? Sí. ¿Tomaste agua? Sí. No paro de tomar agua y no puedo más, siento que me voy a morir. Y le digo, en ese momento nosotros no podemos hacer nada. Nada, nada. Simplemente decir, toma agua. Bueno, sí, le podemos poner sal debajo de la lengua, le pusimos sal. Y Se me tiene dice, ¿y que ahora qué voy a retirar. hacer? Claro, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, le decimos lo que decimos siempre. Y le digo, ¿podés seguir o no podés seguir? Y siento que no voy a poder seguir. Vas a tener que decidir vos, porque ahí no podemos, si te seguís jugando o no. Y me mira, levanta la cabeza y me dice, ¿vos me vas a dejar morir en la cancha? Claro. Y le digo, no, quédate tranquilo que no te vas a morir en la cancha. Por esto no te va a pasar nada. Además, yo voy a estar ahí al lado. No te va a pasar nada. Me dice, pero tú me vas a dejar morir en la cancha, me dice. Y le digo, mira, el que va a decidir si puede seguir jugando vos o no sos vos. Tranquilo que yo estoy acá. Bueno, tomó un poco de agua y como ya había tomado tanto en el día, pero hacía tanto calor, que bueno, se pone difícil la condición climática. Siguió jugando, después perdió su partido, me miraba cada 2 minutos, pero bueno, todo bien. Pero bueno, te relatan eso, la sensación de que se van a morir y te plantea ese desafío. Y uno sabe que lo más probable es que no pase eso. Pero bueno, el tener menos pelo te va dando un poco de experiencia también para llevar adelante esas situaciones. Pero esas son las cuestiones que te van a suceder en rápidos minutos, o en un minuto tener que decidir, porque también mañana a un jugador le pasa algo en una cancha, tiene un colapso cardiovascular, y decís, ¿cómo puede ser que no lo sacaste? Bueno, pero la experiencia te va dando la cuestión de ver qué es lo que está sucediendo. Bien. Acá había otra pregunta que tenía que ver con las cintas que usa Rafa, que siempre se lo ve a Rafa todo encintado, con tapes en los dedos, y nosotros lo que podemos decir es que si lo ves en un vestuario está todo encintado, Sí. que tiene los tobillos encintados, los pies, y eso es lo que nosotros hablamos de prevención, porque esa es la forma de prevenir, una de las formas de prevenir todo este tipo de lesiones, de la piel, de las uñas, los callos, las ampollas. Y eso es lo que se ve en un jugador profesional, pero es lo que nosotros también podemos aconsejarle a un jugador que está en proceso de formación o a un jugador amateur, que se cuide de esa Sí, manera, que se totalmente. proteja. Que se proteja, si siente que alguna parte de sus dedos se va lastimando, si no tenés médico, kinesiólogo, tener en tu bolso cintas hipoalergénicas o algún tipo de cinta para ir tapando las ampollas, que encima cuando vas transpirando tu mano se van saliendo, tener una toalla, tener los cambios de cancha para secarte las manos, volver a encintarte, es la única manera. No hay otra forma. Pero sí, si uno busca, puede googlear lo que es fotos de la mano de Rafa, que nosotros la vemos en el torneo, pero es todo cinta la mano, todo cinta, parece una momia, es impresionante. Bien. Bueno, bueno, vamos dejando un poco todo lo que sucede dentro de la cancha y nos metemos en el mundo de las lesiones en el tenis, que es un tema que vos manejás, es un tema a lo mejor vinculado a la traumatología y que podemos hablar un montón, pero de repente podemos tomar 3 o 4 lesiones más comunes o segmentos que mayormente se lesionan y por ahí desarrollar un poquito alguno de esos temas, pedirle a la gente que nos acerque alguna que otra consulta y darles a lo mejor sugerencias de cómo tratarlos, cómo se le da el alta, cómo se previene. Perfecto. Si desde el punto de vista estadístico, el 50% de las lesiones en el tenis son lesiones musculares. 50%. ¿Está? 50%. Entonces, para los jugadores, tienen que saber que la mitad de las veces que tengan que ir al médico va a ser por una cuestión muscular. De ahí es fundamental el trabajo de prevención, como Y ahí te hago una generalidad lo digo. pregunta. Ese porcentaje de lesiones, ¿en dónde se da mayormente? Porque nosotros... Bien, ahí va a ir Ah, eso. ok, Ahí va eso. dale. Y en cuanto al médico que le guste o kinesiólogo que le guste acercarse a trabajar en el tenis, tiene que saber que tiene que manejar muy bien la lesión muscular, así como la enfermedad por calor, porque el 50% de las consultas van a ser por alguna lesión muscular. Dentro de las lesiones musculares, muchos pensarían, bueno, jugadores que sacan, pegan atrás y revés, lo que más común van a lastimar son sus hombros. No, 50% de las lesiones son del tren inferior, sobre todo. Más que las del hombro, que en general las del hombro pueden ser hasta el 30%. La lesión más común del tenis es muscular, es la lesión del músculo gemelo interno.
es el músculo que más se lastima. En estadística está por encima del segundo músculo, que es el recto del abdomen, y el tercer músculo, que son los aductores. En orden, en todas las estadísticas van a figurar esos tres músculos como los tres que más se lastiman. Y bueno, el gemelo interno es típico y también se va dando cada vez más en el jugador de más edad. Es muy importante los trabajos de prevención a nivel de lo que es el tendón de Aquiles, lo que es elongación del gemelo, todo lo que es prevención para tener el gemelo fuerte y bien elongado. El gemelo interno responde muy rápido a lo que es la fatiga muscular, el calambre, entonces está siempre al límite o contracturado. El jugador de tenis juega en punta de pie. Ese es uno de los principales elementos por el cual se carga tanto, como dicen ellos, el gemelo. Uno ve a un jugador y es raro que esté en posición con sus dos pies apoyados. El jugador de tenis está siempre saltando en punta de pie y el gemelo está trabajando constantemente. Ese es uno de los motivos por el cual se fatiga más. El recto del abdomen, que es el segundo músculo, los desgarros del recto abdominal, tiene que ver con el saque fundamentalmente. Por la fuerza que se ejerce desde el abdomen, cuando vos quedas en posición de armado, a empujar adelante, esa fuerza la hace el abdomen. Y generalmente se lastima el músculo contralateral al que se saca. Si yo soy derecho y saco con la derecha, el músculo que se va a lastimar es el recto del abdomen del lado izquierdo. Por una cuestión, para los entendidos, de lo que es fuerza excéntrica del músculo, ese músculo está haciendo fuerza en estiramiento en ese momento. Y después los aductores, el tenis es un deporte de mucha aducción de piernas, de mucho deslizamiento, de centro a fleje, de fleje a centro, por lo cual los aductores también se lastiman con mucha frecuencia. Es un patrón de lesión totalmente diferente, por ejemplo, al fútbol, donde la lesión más común es de los isquiotibiales y la segunda del recto, entonces, del recto femoral, digo. Entonces, me parece importante entender los trabajos de prevención, de elongación, de fortalecimiento del gemelo, y todos los trabajos de zona media para hacer que tenga abdomen más fuerte para ayudar en el saque, y el trabajo de piernas también. En general, estas lesiones, cualquiera de estas lesiones, cuando hablamos de lesiones musculares, hablamos de desgarro, te dejan afuera entre 3 y 4 semanas, más cerca de las 4. La mayoría de ellas. Si bien los músculos tienen todos diferentes tiempos, ese es el promedio. Y hay una lesión que es la más complicada, que es importante que la sepan los jugadores, por si un día se lo dicen, y los médicos o kinesiólogos, que es la lesión del músculo sóleo, que hoy ya la vemos cada vez más. El sóleo es un músculo que está debajo del gemelo, y es el peor músculo para desgarrarte, es un músculo que puede tener hasta 2 meses de tiempo de retorno deportivo, y es un músculo que parece que estás bien, volvés a jugar y se vuelve a romper y se vuelve a romper. Entonces es importante, cuando vos creas que jugando, entre comillas, decís, jugué y tengo un pinchazo en el gemelo, me desgarré el gemelo, bueno, no, el hongo, bueno. Es muy importante que te hagas ver con un buen médico y que te hagas buenas imágenes, porque no es lo mismo si es un gemelo interno que si es un sóleo. Con un gemelo interno en 3, 4 semanas estás jugando, y con un sóleo te va a llevar cerca de 8 semanas. Y vas a intentar jugar y te vas a robar. Muy importante, muy importante. Que termine siendo el gemelo porque te lo diga alguien que sepa es buenísimo. Preferible que no sea el sóleo, pero consultalo, porque es importante separar el gemelo del sóleo, que es el músculo que justo está debajo. Bien. Fede, y volviendo a lo que hablamos al principio, que vos decías y hablabas del acondicionamiento físico general, y vemos que en esto que vos contabas recién, que si bien el tenis es un deporte overhead, vemos que la mayoría de las lesiones se dan en el tren inferior, de las lesiones musculares. Sí, totalmente. El hombro también. En el hombro tenés más lesiones tendinosas que musculares. Ahí juega mucho lo que es el manguito rotador, como mucha gente lo conoce, el supraespinoso particularmente, el tendón del bíceps. Son más comunes las lesiones de los tendones del hombro, que es básicamente son el 30% de las lesiones que se dan en el tenis. Pero el hombro también es un lugar de muy frecuente de consulta. Y el tercer lugar es la cintura. Los dolores de cintura, toda la lumbalgia, la hernia de disco. El tenis es un deporte de mucha rotación, por eso también le viene bárbaro todo el trabajo de zona media del cuerpo, no solo para tener fuerza para sacar, sino para prevenir las lesiones. La región lumbar es la tercera región en frecuencia en el tenis, y es muy común que el dolor de cintura en el jugador de tenis es de todos los días, te diría. Y acá podemos ir sacando algunas conclusiones y vemos que, a diferencia de otro deporte como el fútbol,
las lesiones se dan a lo largo de todo el cuerpo, de todos los segmentos. Porque vos hablaste Sí, de tren inferior, hablaste de columna, hablaste de hombro, y todavía no nos metimos ni en la muñeca, en el codo, en el tobillo. Entonces vemos que es un deporte que el acondicionamiento físico general y los cuidados en general son muy importantes porque las lesiones ocurren a lo largo de todo el cuerpo. sí, es así. Y esto se va dando a medida que uno va jugando más, que va jugando mejor, que aumenta su nivel, que cambia la velocidad de la pelota, que juega contra gente que juega mejor. Y bueno, si bien te permite progresar, si no trabajas en prevención, por eso creo que el mensaje más importante que le tenés que dar a los jugadores amateurs, ya no me meto ni siquiera en los de iniciación ya tienen ese desarrollo que van a tener que ir profundizando. Pero en los jugadores seniors, jugadores amateurs, es vayan al gimnasio. Vayan al gimnasio porque es la única manera de tener los tres segmentos del cuerpo con un profe que entienda un poquito, que uno le diga qué es lo que juega, el profe te va a preparar tu tren superior, tu zona media y tu tren inferior para que por lo menos tengas menos chance de lastimarte. Después vas a darte cuenta que tenés mucho más rendimiento deportivo, que vas a correr más, que tus puntos van a ser más largos, que a tus rivales les va a costar mucho más ganarte. Está bueno eso. Tenemos algunas preguntas que hablan del tobillo, Uh -huh. eh, que también, bueno, es muy común eh, ver lesiones de desarticulación, es muy frecuente, y también es una lesión que es muy fácil de prevenir si uno hace lo que tiene que hacer en cuanto a cuidados previos. Sí, a mí me gusta decir que en el gimnasio el tobillo es la articulación olvidada, porque todo el mundo dice, sí, yo trabajo tren superior, bíceps, tríceps, trabajo abdominales, trabajo cuádriceps, y no se trabajan los músculos que eh, tienen, dan la estabilidad al pie, que son los músculos inversores y eversores del pie, que es un nombre más técnico, pero son los que dan fuerza hacia afuera y hacia adentro, y el trabajo de equilibrio. El tenis es un deporte que te vas a estar desplazando mucho a los lados, que tenés que frenar con el pie, y uno ve que eso le pasa a los jugadores que juegan en canchas impecables. Ni hablar si juegas en una cancha donde que le falta un poquito de polvo, tiene piedra, si el fleje está un poquito levantado, porque lo primero que vas a hacer cuando vas a ir a buscar una pelota a tu derecha es ver dónde está el fleje, porque si te lo llevas puesto, te doblaste el tobillo y terminó el partido. Pero sí, trabajar en la prevención, en fortalecer el pie, los profes saben cómo hacerlo, y trabajos de equilibrio para que el tobillo tenga la mayor estabilidad posible. Y Muchos alguna, preguntan si tienen que jugar vendado. eso, El vendaje común y corriente, que es el que ves en un vestuario cualquiera de los amigos que van a jugar y se están el rollo vendando, de tela. sí, el rollo de tela no sirve. Está bien, se usa más por folclore. Usalo antes que nada, pero está demostrado que apenas se humedece pierde fuerza. Si uno necesita, por una cuestión médica, tener una estabilidad, ya tiene que hacer algún tipo de vendaje funcional o taping, que en el caso que vos tengas tu kinesiólogo que te esté Para que la tratando, te lo gente puede entienda, enseñar. son los famosos estribos, o sea, Los estribos. los estribos de tela, Los con tela adhesiva o con tape, que sería mejor. sí. Que ahí el consejo que les doy es que si un día ustedes van por una lesión de tobillo al médico y terminan en rehabilitación y demás, aprovechen la rehabilitación para que el kinesiólogo le enseñe cómo hacerse un estribo, porque después lo van a tener que hacer ustedes con sus cintas. No es difícil de hacer, y es mucho mejor y sí tiene más validez que tener un vendaje común y corriente que la verdad que no te va a dar demasiada estabilidad. Acá nos preguntan cuáles son los consejos para cuidar las rodillas. Es básicamente tener bien trabajado la fuerza. El tenis también se juega mucho en flexión, con el cual el dolor rotuliano del tenis es frecuente. Y yo lo que le diría es que si no sobrecarguen en el gimnasio con los trabajos de cadena cerrada, con las sentadillas, con las estocadas, con las subidas al banco, no sobrecargarlo, no trabajar a un nivel de sobrecarga porque después en la cancha lo vas a exigir. Se juega mucho en flexión en el tenis. Pero tener fuerza, tener estabilidad y tener fuerza en la zona media, vuelvo a lo mismo, no escapa el concepto en ese sentido. Pero se juega mucho en flexión el tenis, se pasa mucho de distintos grados de flexión, pero es raro ver un jugador de tenis parado derecho cuando en general estás agachado, y ese agacharse empieza de las rodillas. Con lo cual, tener fuerte las piernas va a hacer que tu rótula trabaje mejor y bueno, de esa manera tener menos posibilidad de tener dolor o lesiones. Bien. Bueno, se nos va a ir terminando el tiempo, pero vamos a hacer la última pregunta antes de terminar. Y acá Betina Fulco dice,
¿qué le pasa a los exjugadores profesionales cuando dejan de jugar? ¿Qué deberían cuidar más al haber estado tan expuestos al alto rendimiento? Bueno, lo que pasa es que es muy buena pregunta y eso va con un tema que nosotros estamos tratando cada vez más desde nuestras investigaciones y charlas que tiene que ver con el día después. Y el día después empieza el día antes, porque lo que va a quedar en tu cuerpo como secuela es lo que te haya pasado como jugador. Y acá tenemos que volver a los mismos conceptos. Si vos no tratás debidamente tus lesiones, si vos no trabajás en prevención, si querés apurarte a volver en cada lesión y no respetar los tiempos, y volver como sea, y tu muñeca te queda más o menos, y tu rodilla te queda, bueno, como se pueda, y tu tobillo se sigue doblando, y tu músculo se vuelve a desgarrar, y tu hernia de disco sigue doliendo, eso lo sufrís como jugador. Prepárate cuando termines. Claro. Porque el ex jugador, uno va a estar, atendemos todo el tiempo de jugadores, si ves los hombros, la columna, la rodilla y los tobillos de los ex jugadores, te das cuenta por todo lo que pasaron en su carrera. Entonces ese día después es mantenerse en lo que se pueda. Lo que sí vemos hoy es que los jugadores de hoy terminan con mejores días después que los jugadores de antes. Bien. Porque hoy hay más prevención, hay más trabajo de gimnasio, pero la clave es redondear hacia lo que estábamos hablando recién. Trabajar en prevención, cuidar con tus lesiones. A nosotros nos pasa mucho con los deportistas cuando nos plantean necesidad de devolver en tiempos que no son de los que está en la lesión, y obviamente tenemos en claro que la tienen que volver, y le decimos, aunque les parezca mentira, pensá que un día no vas a jugar más al tenis. Obviamente que no lo piensan, pero nosotros lo tenemos en la cabeza, se lo decimos. Mirá que tenés que seguir viviendo, que vas a querer salir a patear con tu hijo, que vas a querer jugar un día al tenis con tus amigos y no vas a poder. Obviamente que si están en una final de un Grand Slam no van a arriesgar nada, pero también hay que tener en cuenta hasta dónde vas a dejar de cuidar tu cuerpo, porque como decía Betina, lo vas a lastimar, lo vas a lamentar el día después. Bien. Bueno, Fede, clarísimo. Ya estamos, quedan 2 minutos, así que, bueno, agradecerte por haber estado, por haber compartido este momento y, bueno, nada, desearte lo mejor. Bueno, Diego, gracias y a la asociación también y trabajar mucho en educación con los chicos, enseñarles que a veces es preferible dejar un torneo de lado en algún momento y cuidar una lesión para no lamentarse después, que las carreras pueden ser largas o cortas, no solo de acuerdo a lo que juegues, sino a cuánto te lastimes. Con lo cual, el cuidar el cuerpo es fundamental para tener una carrera larga, si no, en muchos casos los ves como tienen que abandonar sus carreras jóvenes por lesiones. Bueno.